Hola, hermanitos, buenas tardes, buenos días, más bien tardes. Bueno, estoy un poquito nerviosa, me presento, soy la hermana Mireya Elizabeth Sosa Torres, a sus órdenes. Me da gusto compartir este tema con ustedes en el básico H y le doy gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad de estar en este tema con ustedes. Antes que nada, quiero decirles que vamos a orar para que el Señor nos acompañe y nos enseñe. Él tome el control de este tema, porque yo, hermanos, la verdad no tengo nada bueno que enseñarles, sino todo lo contrario, estoy aquí también para aprender junto con ustedes. Les pido que cerremos los ojos y oremos para iniciar nuestra sesión. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por la vida de mis hermanos, por darme este privilegio de estar con ellos en este tema, compartirlo. Yo te ruego que tú tomes el control de él, que seas tú nuestro maestro, Padre mío, que abras mis labios, pero que el Espíritu Santo sea el que nos muestre, nos instruya, nos enseñe y nos redarguya, Señor. Así sea lo que tú conozcas en cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Te ruego de todo corazón, Padre, que los bendiga, los guardes y que sus corazones estén abiertos, estén anhelando, Señor, aprender más de tu palabra, de, de tu, de ti, Señor. Te ruego que abras sus mentes también, Señor, para que ellos sigan madurando, que sigamos madurando, sigamos discerniendo tu palabra para ser apartados conforme a tu voluntad. Te doy gracias por este día y por este privilegio. Y te pido, Señor, que los bendigas a ellos y a mí, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanitos, pues comencemos, porque el tema que hoy nos compete ver es un tema que nosotros ya hemos percibido de alguna forma y estamos involucrados tal vez todavía en algunos de ellos de una forma, a lo mejor muy compenetrados u otros no tanto, pero que el Señor nos está mostrando para que tomemos una decisión y reflexionemos al respecto. El tema que hoy nos toca ver es el tema de las tradiciones. Bienvenidos. Ese es el tema de tradiciones. Sí, hermanos, vamos a hablar de las tradiciones. Bueno, antes que nada, todos estamos involucrados en alguna tradición y nos va a doler a muchos saber ciertas cosas, ¿no? Que algunas tradiciones no le agradan al Señor ni son parte del Señor. Las tradiciones más bien son hechas por hombres, enseñadas por hombres y llevadas por hombres. Y pues que conllevan el gusto, el deseo, el alimento a nuestros deleites, a nuestros deseos y a nuestra carne. Cosas que pues a Dios no le agradan. ¿Y por qué, hermanos? Porque desafortunadamente al hacer eso, pues no estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido, sino todo lo contrario, ¿verdad? Vamos en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. En este tema vamos a ver tres conceptos importantes y hay que tenerlos bien definidos, ¿sí? Esos conceptos los vamos a ir definiendo en la siguiente diapositiva para que sepamos y entendamos cómo se interrelacionan unas con otras, ¿sí? Y de dónde surgieron. Nuestro primer objetivo de este tema, es librarnos de toda contaminación heredada por las tradiciones. Sí, hermanitos, sí. Podemos y somos contaminados por las tradiciones. Muchas de estas tradiciones no son agradables al Señor y al contrario, buscan nuestro alejamiento, nuestra contaminación, inclusive hasta el riesgo de alejarnos y separarnos de Dios, que conlleva a la muerte, ¿verdad? La muerte espiritual. Entonces debemos de
estudiarlas, conocerlas, ¿cómo se dice? Discernirlas para estar, ahora sí que, pendientes, ¿no? Alertas, alertas y sobre todo estar dispuestos a cambiar y a renunciar a muchas de ellas. La primera es precisamente qué es una tradición. Tradición viene del latín, hermanos, y viene de traditionem, que significa tradición. Enseñanza o acción de transmitir o entregar. Transmitimos o entregamos, ¿verdad? ¿Qué transmiten o qué entregan? Bueno, ya hablando genéricamente o por diccionario, nos dice que es la transmisión o comunicación de noticias, doctrinas, ritos, costumbres, muchas veces, o la mayoría de las veces religiosas, etcétera, que se mantienen de generación en generación. Se van transmitiendo de generación en generación. Inclusive yo les digo que cuando yo llegué acá a San Juan, porque yo vengo del distrito, tienen muchas tradiciones aquí, entre ellas un carnaval que realizan año con año, ¿sí? Que ellos fueron transmitiéndose de generación en generación, y ese carnaval es que van por unas calles en específico, ellos apartan esas calles, las cierran, se disfrazan de muchas cosas y van bailando disfrazados, nomás que pues ya ha ido degenerando esa tradición porque pues conlleva que empiezan a tomar también los que la ven, cerveza, vino, han acabado en peleas, en disgustos, en violencia, y han ido degenerando esa tradición, ¿no? Entonces, que quede claro qué es la tradición. La tradición es lo que se va transmitiendo de generación en generación. Y pueden ser tradiciones del lugar, del país o extranjeras. Esas tradiciones. Bien, vamos al sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es un sistema que trata de conciliar doctrinas diferentes, especialmente la fusión de cultos religiosos. ¿Cómo surgió el sincretismo? Bueno, hace muchos miles de años atrás, en un lugar llamado Creta, que era una provincia de Grecia, todavía no era Grecia en ese entonces, tenía muchas guerras y muchas invasiones. Y el problema de eso es que ellos, para evitar esas invasiones y esas guerras, lo que hacían era aceptar las religiones, las costumbres, los ritos de los pueblos que los invadían o los atacaban. Los fusionaban a su cultura, los fusionaban a sus tradiciones. Y eso es el sincretismo, y es muy peligroso porque se van fusionando, se van adaptando esas tradiciones de otros lugares y se van revolviendo. Eso es el sincretismo. Vamos a verlo con más detalle más adelante. Y vemos el costumbrismo. El costumbrismo, hermanos, es una manera habitual de obrar de una persona establecida por un largo tiempo. Son hábitos que se van haciendo día con día y se van volviendo costumbre. Como por ejemplo levantarse de madrugada todos los días, ¿no? Tú te vas haciendo el hábito de levantarte todos los días temprano y llega un momento en que ya no necesitas ni siquiera el despertador. La mente se va programando y te despierta solita porque ya lo acostumbraste, ya lo habituaste a que se levantara de madrugada y pues ya no tiene problemas de hacerlo. Otra costumbre es, por ejemplo, asearte los dientes, ¿sí? Tú acostumbras a tus hijos desde pequeñitos que se laven los dientes en el desayuno, en la comida, después de la comida, perdón, y después de la cena. Entonces, si tú los habitúas a que todos los días lo hagan, ellos solitos después ya lo hacen como una costumbre de lavarse los dientes. Ese es el costumbrismo. Entonces, esos tres conceptos los vamos a estar manejando aquí. Y vamos a iniciar con lo que es la tradición.
Vamos a ver qué es la tradición. Dijimos que la tradición se pasa de generación en generación. Pero ojo, cuidado, cuidado porque las tradiciones humanas son las que nos apartan de Dios. Y vayamos a nuestro versículo base, que es Colosenses 2:8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimientos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tengamos mucho cuidado de ser engañados, porque las filosofías, o sea, las tradiciones traen mucho que nos hacen dudar, nos hacen confundirnos entre lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable. Sobre todo porque muchas de esas tradiciones traen sutilezas engañosas. No, no, sí está bien, pero no, por debajo traen algo más que bien. Y algunas están fundadas en cosas que no son de la palabra, ni las vino a enseñar el Señor Jesús. Y muchas de ellas son hasta huecas porque terminan en cosas que nos dañan, que lastiman, que manchan, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado con ello, con esas sutilezas, ¿sí? Y son tradiciones de hombres. O sea, ¿qué es lo que busca el hombre? Pues satisfacer sus deseos. Buscamos como hombres satisfacer nuestros deseos, estar haciendo lo que nos gusta, ¿no? Entonces, pues debemos de tener cuidado con eso, conforme a los rudimientos del mundo, es decir, estar adecuados a lo que el mundo quiere, a lo que el mundo hace, y como que el mundo no busca lo que quiere el Señor, lo que vino a mostrarnos Dios, ¿no es así? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Ujú. ¿Cuáles son esas tradiciones? No puse todas, son muchísimas. Hay tradiciones que son paganas. Pagano significa fuera del orden de Dios, de la palabra de Dios, que está fuera de su ley, fuera de lo que nos ha enseñado, eso es un paganismo, ¿sí? Y que además pueden ser nacionales o extranjeras, ¿verdad? Y esas tradiciones se van pasando no solo de generación en generación, sino de lugar a lugar. Y entre esas tradiciones viene pues la Navidad, Año Nuevo, Halloween, Día de Muertos, procesiones, Día de San Valentín, el 12 de diciembre, etcétera, ¿no? Muchas, muchas tradiciones que hay, ¿sí? Muchas ya son adoptadas aquí en el país, otras son de aquí del país. Y muchas de esas tradiciones tienen un trasfondo que no son ni siquiera cristianas. ¿Por qué ponemos a la Navidad como una tradición que no le agrada a Dios? Porque en realidad en la Navidad no se festeja el nacimiento de Jesús. Esa es la verdad, hermanos. Duele, ouch, ouch, duele, porque todo el tiempo nos han manejado que se festeja el nacimiento de nuestro Señor Jesús, y no es cierto, muy lejos de ello. Navidad viene de la palabra natividad, y natividad viene de Saturnalia. Saturnalia, como dice la palabra, no voy a profundizar mucho, pero la palabra es Saturno, el dios romano, ¿sí? Los romanos le festejaban su cumpleaños a Saturno, que a su vez era el dios griego, Zeus. Ya saben que los romanos conquistaban y también hacían sincretismo, o sea, se apropiaban de ideas, de ritos, de costumbres de otros países. Y jalaron al dios griego, Zeus, y le pusieron Saturno. Pues le festejaban su cumpleaños. Y pues en su cumpleaños, déjenme decirles que no tenía nada de cristiano, porque pues los romanos, como buenos festejadores que eran, pues festejaban de unas formas tremendas, ¿no? Eran bacanales, eran orgías lo que ellos hacían para festejar al dios Saturno, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, viene la época en que viene el emperador Constantino y para reforzar, para unificar su imperio,
pues hace sincretismo. Ya dijimos que sincretismo empieza con otros dirigentes a ver lo conveniente que era de fusionar, adoptar, mezclar, tradiciones, ritos en una sola. Y entonces, como ya estaba muy fuerte el cristianismo, pues lo fueron fusionando. De hecho, la fecha que escogieron para el festejo ni siquiera coincide con el nacimiento de Jesús. No habla, en la palabra de Dios no habla la fecha exacta, pero sí habla el tiempo en que sacaban a los borreguitos a pastar. Y créanme que no era en época de invierno, porque pues no había pasto para entonces. Los pastores israelitas pues, los guardaban en corrales para que no se enfermaran o no padecieran el frío, entonces no podía ser en época invernal, ¿sí? Entonces ni siquiera coincide en el tiempo. Entonces, pero todo eso fue un sincretismo que se fue formando a través del tiempo. Y hasta la fecha, bueno, digamos, ok, supongamos, vamos a darle, como dice por ahí, la duda el beneficio de la duda, ¿no? Si realmente festejáramos que ese fuera el nacimiento de Jesús, ¿no sería acaso que nos reuniéramos para reflexionar, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a los demás, ponernos en paz con el Señor? Esos días serían días de reflexionar, de guardar, de convivir con la familia sanamente, de limar asperezas, ¿no? Esos días se utilizan para hacer fiestas, para tomar, para enviciarse, acaban en peleas muchas veces, en disgustos, son hipocresías de que, ay, odio a mi primo, pero como es Navidad lo abrazo, cosas por el estilo. O sea, ¿dónde está el festejo de esa tradición que esté en la palabra de Dios? En la palabra de Dios no dice, vengo a que me festejen mi nacimiento. No, la palabra de Dios es muy concisa, sí habla del nacimiento de Jesús porque es obviamente un evento importante de cómo surgió el Señor Jesús, pero nada más habla de su nacimiento cuando fue presentado al templo. De ahí habla hasta cuando es llevado, buscado por 3 días y está con los ancianos de la ley y los fariseos y sacerdotes hablando de la palabra de Dios en el templo de Dios. Y después ya habla cuando empieza su ministerio, el mensaje, lo importante que vino a enseñarnos, el evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Pero hasta ahí. Y lo único que nos ha pedido conmemorar el Señor Jesús es recordar en la cena del Señor lo que vino a hacer por nosotros, ¿sí? A partir del pan y a tomar el vino, que es la representación de su sacrificio. Y que lo hiciéramos hasta que Él viniere por nosotros. Eso es lo único. No dijo, quiero que me conmemoren mi nacimiento, porque tampoco lo conmemoramos. Entonces es una tradición que nos aleja del Señor, porque no nos está llevando a hacer lo correcto, sino todo lo contrario, alejarnos y hacer cosas que, pues no. Y así podríamos hablar del año nuevo, ¿no? En vez de sentarnos a darle las gracias al Señor porque nos permitió un año nuevo más, convivir con la familia, eh, reflexionar de todo lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho mal, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal para hacerlo lo correcto, tener propósitos y ponérselos al Señor para que nos ayude a hacerlos, volvemos a caer en lo mismo. Pero las tradiciones más fuertes, y hablo por encimita, no estoy dando un estudio de cada tradición, es Halloween y Día de los Muertos. Son tradiciones que no necesitamos discernir mucho, hermanos. Sin embargo, hay cristianos que comparten estas situaciones, que permiten que sus hijos sean disfrazados. Halloween lo que festeja es el cumpleaños de Satanás. Y el disfrazar a los hijos de demonios, de monstruos, lo único que hace es
casi casi ofrenderlos, ofrecérselos, ¿no? Adorando lo malo, lo feo, lo grotesco que Él hace. El Señor hizo a nuestros hijos hermosos. Y a veces digo, ¿cómo es posible que seamos de doble moral? Si un niño, si una niña nacen con una deformidad, lo que primero que buscan es que sean operados para quitárselas, ¿no? Porque no les gusta verlos así. O las artistas o artistas de cine, que si tienen la nariz ganchuda, que si tienen el ojo un poco desviado, buscan la cirugía plástica para verse hermosos. Pero el día de Halloween, ay no, qué bonito se ve con el grano lleno de pus aquí, o con el hacha aquí clavada con sangre aquí. Ay no, se ven bonitos. Y sí lo dicen. Ay, se ven bonitos. ¿Cuál se ven bonitos? O sea, eso es agradarle al enemigo, no a Dios. Dios no nos manda a hacer eso. Dios no sé que nos hizo a su imagen y semejanza. Yo no tengo un Dios así, discúlpenme. No tenemos un Dios así. Y mucho menos nuestros hijos, que Él ama. ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños, ¿no? Y el Día de Muertos, híjoles, está muy feo, ¿no? El que se pintan de calaveras, el que de catrinas. Dios, la muerte es enemiga del Señor. ¿No dice que cuando Él murió en la cruz venció a la muerte? Entonces son tradiciones que nosotros tenemos que abstraernos, y que si estamos haciéndolo mal, nos arrepintamos. Hay algunos que hasta comemos pan de muerto. Bueno, yo no, gracias a Dios, ya eso ya pasó por mí. Pero sí comen pan de muerto, sabiendo que está dirigido a algo que a Dios no le agrada y que es una tradición para muertos. Tenemos un Dios de vivos. Él mismo le dice, yo no soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos. Entonces no debemos de participar en cosas que a Dios no le agrada. Él nos ha apartado para Él. Somos apartados, somos santos. Y al Señor no le agradan estas tradiciones. En Mateo 15:3 nos los dice, respondiendo Él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué, qué duro es esta palabra? Nos está diciendo, quebrantan el mandamiento. Yo soy un Dios de vida. Yo hago hermosas a las personas. Y sin embargo, participamos en ello, hermanos. No debemos de hacerlo. Estamos ahorita para reflexionar y arrepentirnos si lo estamos haciendo. ¿Amamos a Dios? Nos debemos de preguntar eso. ¿Te amo, Dios? ¿Realmente te quiero ser fiel? ¿O me duele más no participar en esto? Y si me duele, lo quiero dejar. Lo quiero dejar porque no te agrada, porque además me aparta de ti y me lastima a mí y me contamina a mí. Entonces debemos de hacerlo. Y esto lo dijo Jesús, esto les contestó Jesús a los escribas porque, los señores iban diciéndole, ay Señor, como tus apóstoles, tus discípulos no se lavan las manos, se deben de lavar 7 veces las manos, no pueden comer con las manos sucias. Y Jesús se enoja, porque le dice, ustedes quebrantan los mandamientos, y están quebrantando uno de los mandamientos de no ayudar a los padres, de no honrar a los padres, de que si pueden ayudar a los padres, no, mejor hay que dar el diezmo, el dinero o la ayuda al templo, a la iglesia, para que se enriquezcan. Están quebrantando el mandamiento de Dios y además están perjudicando a los que están desayudando, no ayudando a sus papás porque les están quitando días de bendición. Maldición cae sobre de ellos, porque dice el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y serán tus días largos y fructíferos. Y además también ustedes están siendo perjudicados porque están alimentando su ambición al amor al dinero, a las riquezas. Qué duro es esto. ¿Y acaso nosotros no estamos quebrantando los mandamientos del Señor al participar en alguna de estas tradiciones?
El Señor dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Entonces, estamos ahorita en ese punto de arrepentirnos, de reflexionar, que tanto me pesa a mí esta tradición, que aunque me pese, amo lo suficiente a mi Señor para apartarme y dejarlo de hacer. Eso no quiere decir que nos encerremos en cuatro paredes, hermanos. Si tenemos que ir a convivir en una Navidad con nuestra familia, pues a convivir y con ellos en el aspecto de una forma sana e irreprensible. No por eso, ay, que una cubita, que dos cubitas, que hasta que ya te caes de borracho. Pues ahí está, no, que no muy cristiano. Que dale el besito al muñequito que se mece, que representa a Jesús. ¿Cómo saben que será Jesús? No dice la palabra de Dios que no adoremos aquello que esté hecho por manos de hombres, con yeso, con madera, con piedra. Son ídolos y al Señor eso no le agrada. El Señor no tiene una imagen aquí en la tierra porque no cabe en una estatuita. Dice que la tierra es estrado de sus pies y los cielos es su trono. Entonces, si participamos en algo así, no lo hagamos. Y no estamos obligados a hacerlo. Podemos verlo, estar con la familia, orar por la familia. ¿Por qué no intentar? ¿Me permiten hacer una oración antes de la cena? No vamos a condenarlos porque ellos están en ignorancia, pero sí vamos a dar testimonio, a compartir al que el Señor ponga en ese momento o nos permita. Imagínense a Jesús, al Señor Jesús, cuando estaba con los pecadores. En ninguna parte de la palabra dice, es que Jesús bailó o tomó cerveza o vino y se puso hasta atrás. No, comía así y bebía lo normal porque pues, en ese entonces no se tomaba mucha agua, sino tomaban vino, ¿no? Vino amargo. Pero, ¿qué hacía él? Compartía, transformaba corazones, daba testimonio de ser un hombre recto, formal, justo. Por eso lo seguían. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en estas festividades como Navidad o Año Nuevo. Ujú. Debemos de tener mucho cuidado, porque como les decía, el sincretismo se presenta y se está presentando hoy últimamente todavía más fuerte. Si ya en la parte antigua ya habían hecho revuelto, habían fusionado, perdón, muchas tradiciones al cristianismo que estaba floreciendo, ¿sí? Pues ahora es todavía peor, porque ha invadido hasta iglesias católicas, perdón, evangélicas. Hay iglesias donde ya han aceptado la festividad del Día de Muertos y del Halloween. Y hacen otras cosas que digo yo, Dios mío, pues entonces no, ya no son iglesias cristianas. Perdónenme, digan lo que digan, no son cristianas. Porque debemos de mantenernos fieles a lo que el Señor nos ha venido a enseñar. Entonces, muchos han adoptado el sincretismo. Y Pablo fue uno de ellos que se dio cuenta que las tradiciones, ¿sí? Hicieron mella en su vida, porque él era un hombre celoso de las tradiciones judías. Uh-huh. Y en Gálatas 1:14 nos lo dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. ¿Qué quiere decir? Que él era tan tradicionalista que por eso perseguía a los hijos de Dios, hasta que no tuvo un encuentro con Jesús, renunció a sus tradiciones. Pero también tuvo la oportunidad de viajar a varios lugares de Asia, Éfeso, Corinto, Filipos, Tesalónica, perdón, y veía muchas tradiciones y también veía muchas cuestiones
que se fusionaban. Incluso tuvo muchas situaciones con hermanos en Cristo que fusionaban la palabra con ritos que ellos que tenían para ser aceptados. Y su celo era mayor. Muchas veces llamó la atención a hermanos y muchos de ellos pues mejor decidieron alejarse de Pablo y de alejarse de la palabra de Dios y seguir llevando esos errores a otros lugares. Tenemos que ser celosos y debemos de tener cuidado de ver dónde estamos pisando. Hay iglesias que yo no puedo creerlo. Con qué facilidad adoptan cosas que saben que no son de Dios. Y las empiezan a hacer no solo hasta costumbres, tradiciones, ¿no? Que están ahí. La verdad es muy triste. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Debemos de estar orando, apartándonos a Dios, orando constantemente, porque dice que al estar orando evitamos caer en la tentación. ¿Qué son las costumbres, hermanos? Bueno, la costumbre también es peligrosa. Hay costumbres muy buenas, como el lavarse los dientes, un hábito muy bueno, ¿no? Otro, el levantarse de madrugada. Otra costumbre y un hábito que puede hacerse costumbre y es muy buena es ir a la iglesia, porque recibimos la palabra de Dios, porque recibimos enseñanza, porque nosotros empezamos a convivir con personas que piensan lo mismo que nosotros, compartimos un evangelio, un Dios hermoso, y bendiciones en nuestras vidas. Podemos oír testimonios y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese hábito se puede volver una costumbre maravillosa, pero también debemos de tener cuidado que esa costumbre no sea lo contrario. A veces he oído cuando dicen, yo no sé si estoy con mi esposo por amor o por costumbre. Ay, ojo, cuidado, ojo, alerta, alerta. Debemos sentarnos a reflexionar, ¿por qué me casé con este varón o con esta damita, no? ¿Qué vi en ella? ¿Qué me enamoré? ¿Qué me enamoró? Sí, y examinarnos, bueno, él tiene errores, porque cómo nos fijamos en su paja, pero no nos fijamos en nuestra viga, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos viga, y antes de querer sacar la paja del prójimo, saquemos nuestra viga de nuestro ojo. Y esa costumbre no se debe volver un hastío, un vacío. Muchos ya, ay, pues vamos a la iglesia, pues es que ya es una costumbre ir a la iglesia. Si no voy a la iglesia el domingo, pues como que no me sabe. Me siento culpable. No, no debemos ir con esa mentalidad, esa actitud. A ver, ¿qué me va a hablar hoy el Señor? ¿Qué palabra me tiene? ¿Me va a instruir? ¿Algo, me va a enseñar algo? ¿Me va a redarguir el corazón? A lo mejor estoy haciendo algo y no lo detecto. ¿Me va a corregir y puedo tener la oportunidad de hacerlo? Porque mañana, quién sabe, o al rato, quién sabe, voy a tener la oportunidad de hablar con hermanos que tienen la misma, compartimos el mismo pensamiento, el mismo evangelio, la misma doctrina, el mismo Señor. ¿Acaso no se fastidian, hermanos? Yo sí a veces acabo muy fastidiada de que estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y todo el tiempo es oír chismes, peleas, puras groserías, música donde habla de infidelidad, de engaño. Llega un momento en que digo, ya no puedo más. Y es un alivio, es un refresco, es un recreo los domingos para mí. Porque oigo la palabra, aunque a veces sí, me llama la atención, me jala la oreja el Señor, ¿no? Pero eso quiere decir que me ama, porque al que ama corrige. Y tengo la oportunidad de rectificar. Pero ir a otros hermanos, convivir, danzar, cantar, alabanzas, adoración a nuestro Señor. Cuando estamos ahí, yo, ¿saben qué? Me imagino que el Señor está en su trono y nosotros estamos danzando alrededor de Él. Yo me imagino, yo quisiera ya ese tiempo, estar danzando alrededor de Él,
porque ahorita como ya estoy muy viejita, ya no puedo moverme tanto y me duelen las rodillas, pero estando delante de él, como vamos a tener ya otros cuerpos, voy a poder danzarle, ¿no? Y me imagino eso, entonces es bonito hablar con hermanos que te platiquen sus experiencias, sus bendiciones, lo que el Señor hizo en sus vidas en esa semana, te enriquece, o compartir con ellos oración o angustias y orar por ellos y ellos por ti, aprender de la palabra, ¿no? Ver los jóvenes, cómo se mueven también los ancianos. Bueno, es algo diario, es algo que debemos, esos hábitos debemos de tomarlos y que se vuelvan costumbres. Nuestra palabra del Señor dice en Primera de Samuel 1:3, y todos los años aquel varón subía, estamos hablando del esposo de Ana, ujú, de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, el sacerdote Elí, y estaban sus hijos Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Él subía todos los años como costumbre, como hábito. Pero ¿cómo subía? ¿Con qué corazón subía? ¿Con expectación, con anhelo, con deseo, con amor? ¿O subía porque no le quedaba de otra y porque tenía que cumplir? ¿Por qué no ponemos ahí nuestro nombre? Y todos los domingos, Mirellas iba al templo para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Pero ¿cómo iba? ¿Con qué corazón? ¿Con qué anhelo? ¿Con qué mentalidad? ¿Una costumbre que alimente mi corazón y mi alma o una costumbre que me aleje y me seque con respecto a mi relación con Dios? Debemos de reflexionar en ello, ¿no? Debemos de tener cuidado, lo que les decía del mundo, hermanos. A veces es cansado y fastidioso, sinceramente. Voy a la escuela y los jóvenes de ahora ya no saben hablar más que pura grosería. Dicen 10 palabras y de esas 10, 9 son puras groserías y son groserías fuertes, pesadas, de falta de respeto y una palabra que se les escapa por ahí bien. Vas en la combi, lo mismo, vas oyendo música también, donde hay engaño, adulterio, fornicación, borrachera, matanza. O sea, ni siquiera hay letras bonitas, ¿no? Letras que digan, ay, pues es una declaración de amor bonito, tierno, poético. No, no. Vas oyendo cosas, ay, que el TikToker, cosas insulsas, cosas vacías, huecas, que tú dices, uy, pues por eso no saben ni las tablas, ¿no? De multiplicar. Entonces, todo eso, todo eso, pues como que nos llena y debemos de tener cuidado. Dice, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Por eso es necesario que nuestro hábito de ir a la iglesia sea para edificar y ser edificados. Porque oímos tantas cosas afuera y debemos de tener cuidado porque pueden corrompernos. Por eso dice, no erréis, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos, no adoptemos lo que el mundo nos esté dando. Ay, para ser adoptada o para ser bienvenida al círculo de mi trabajo, pues yo también tengo que decir groserías. Tengo que hacerme el hábito de que, pues, encubrir con mentiras a mi jefe, ¿no? No, debemos de tener cuidado, a Dios no le agrada y nos aleja de Él, nos contamina, nos va haciendo secos. Empecemos a decir, ay, ¿por qué vengo a la iglesia? Qué aburrimiento. No, no me alimenta, ¿no? Está mejor allá afuera. Eso de cuando dicen, "No, es que los cristianos son aburridos", ay, no, de veras, digo, si realmente fuéramos cristianos, ¿cuál aburrimiento, hermanos? Realmente no te da tiempo de aburrirte. Si lees la palabra, descubres cosas increíbles, promesas, cosas, como dice el Señor, que están ocultas, pero que nos las va a enseñar a nosotros, que el mundo no entiende.
porque no tienen al Espíritu Santo, pero nosotros sí. Sí, hermanos, los peligros de las tradiciones y del costumbrismo están al día y los tenemos que identificar. Uno de esos peligros es que nos desvían de la sincera fidelidad de Cristo. Peligroso, muy, muy peligroso. Sí. Vayamos a Salmos, permítanme tantito. Vayamos a Salmos 97:10. ¿No? Permítame, que se me movió aquí la página. Ok. Salmos 97:10. ¿Qué me dice? Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aborrecer. Aborrecer el mal. Muchas tradiciones nos están dañando. ¿Sí? Yo quiero compartir aquí a los papás cristianos. Tenemos muchas pruebas como papás también, ¿verdad? Y una de ellas, donde nosotros debemos de probar la fidelidad o saber si somos realmente amamos a Dios y somos fieles, es cuando en la escuela está la tradición del Día de Muertos. Que vean, volvemos a lo mismo, cómo el mundo maneja las cosas. Supuestamente en la escuela la educación es laica, no debe de haber nada de religiosidad. Y aunque digan mil y una cosas, el Día de Muertos es una religiosidad, es una tradición religiosa. Ujú. Pero que sí lo permiten en la escuela, más no te permiten ir, por ejemplo, a compartir la palabra de Dios, porque esa es una ideología, es una religión. Entonces no puedes hacerlo, pero sí forzan a que se festeje el Día de Muertos y forzan a que los niños participen levantando el famoso altar. Pero tú como cristiano, ¿cómo confrontas esta situación? Porque lo primero que amenazan es en la calificación de tus hijos. No, ¿cómo? No, es que Dios dice que pues mis hijos deben de tener una buena calificación porque pues están honrando a Dios, sí. Pero ¿qué pesa más que honres a Dios por una calificación o que hagas que a Dios algo que no le agrada y que daña tanto a ti como a tus hijos? ¿Qué puede pasar? Nada, hermanos. El ir a hablar con una maestra, con el profesor y decirle que tú no compartes esa tradición porque eres hija de Dios, inclusive hasta puedes compartir la palabra y aún así si el profesor o profesora no lo permiten y están sentenciando la calificación de tus hijos, pues Dios en la palabra de Dios te da la salida. Dice, sed astutos como la serpiente y prudentes como la paloma. Bueno, en la ley, en la Constitución dice que yo puedo ejercer libre culto y no se me debe de coartar a esa libertad, porque está agrediendo mis derechos. Como cristianos no debemos de temer a hacer lo correcto, porque el Señor nos da armas para ello. Hay una secta que tiene más valentía que nosotros. No saludan a la bandera, no permiten transfusiones de sangre, no van algunos días por situaciones de ellos y son tradiciones de ellos, no están en la palabra de Dios. Sin embargo, se imponen, son más valientes a lo mejor que nosotros. No puede ser eso posible. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Si aún así nos amenaza, pues, ¿sabe qué, señora? Aún así se les va a quitar. Y digo, porque yo ya lo enfrenté y con 3 hijos. Ujú. Estoy en un pueblo donde las tradiciones son, pero tremendas, ¿no? Aún así se le va a afectar a la calificación.
¿No puede dar un trabajo? Aún así, no, bueno, no hay problema. Yo sé que si mi hijo va a bajar de calificación, inclusive lo va a reprobar en este mes, en esa calificación, no hay problema. Yo sé que el Señor me va a dar la victoria, le va a dar la victoria a mi hijo y a mí, y mi hijo va a salir con muy buena calificación. Y así fue. Y así pasa porque estás haciendo lo correcto y eres fiel a Dios. Les comparto esta situación porque pues, los que ya tenemos tiempo lo hemos vivido. Y no debemos de temer hacer lo correcto y agradarle y serle fiel a Dios. Ahí es donde nosotros nos empezamos a medir. Ujú. Bien. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué otro peligro puede también ocurrir? Bueno, que obstaculizamos el crecimiento espiritual. Al hacerlo primero, estamos creciendo y madurando en el Señor. Yo la verdad, hermanos, admiro mucho a los misioneros y a los hermanos que hasta su vida dan por serle fieles al Señor. En países como los asiáticos, ¿no? Y algunos europeos y hasta aquí en México en algunos estados, que han perdido la vida por serle fiel al Señor. Entonces esos hermanos han crecido espiritualmente de una manera que no han temido ni a la muerte. Y en la palabra de Dios dice, nada nos separará del amor del Señor. Y entre ellos nos dice de la muerte, hasta de la muerte, ¿no? ¿Realmente somos capaces de creer esto? En 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice que no dejemos que no apaguemos al Espíritu Santo. No lo apaguemos. ¿Cómo lo empezamos a apagar? Ay, bueno, pues es que sí, la calificación y pues no, y pues ni modo, lleva la naranja, no pasa nada. Y también estamos haciendo que nuestros hijos duden. No les damos esa autoestima, esa convicción firme en el Señor. Cuando llegan a ellos a enfrentarse solitos en la preparatoria, pues les da temor y ceden a situaciones, costumbres, tradiciones y ceden a muchas cosas después y pues ellos lo sufren porque no tienen esa convicción en el Señor. Porque nosotros desde el principio se las estamos inculcando. Debemos de tener cuidado con ello, hermanos. Y pues esto nos lleva a la conclusión de la muerte espiritual, el alejamiento, el no sigo por aquí, no sigo el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién nos libertó? Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Y sabemos que nadie va al Padre si no es por Él. No me va a llevar una tradición, no me va a llevar una religión. El único camino es el Señor Jesús. Pero ¿cómo si no lo sigo? ¿Cómo si no le soy fiel? ¿Cómo si tengo miedo? Dice el Señor Jesús en su palabra que el que se avergonzara de Él, pues Él se avergonzará de nosotros en el cielo y nos dirá, fuera de aquí. ¿No es así? No, no lleguemos a que esto nos lleve a una muerte espiritual y luego pues a una muerte física. Ujú. ¿Cómo reconocemos las tradiciones? Bueno, hermanos, déjenme decirles que no es que sea fácil, no es fácil, ya no he dicho que sea fácil, pero pero sí tenemos o nacemos nosotros con con ¿cómo se les decía? Conociendo el bien y el mal, sí lo distinguimos. Sí sabemos hasta desde pequeñitos, ¿no? Si decimos, si le pegamos o hacemos un berrinche, sabemos que estamos haciendo mal. Si desobedecemos a nuestros papás, sabemos que estamos haciendo mal, sin que nos lo digan, porque ya nacimos con eso, ya el Señor
al comer la manzanita del bien y el mal, pues a eso nos, acondicionamos, ¿no? Entonces sí podemos reconocer ya las tradiciones que nos conlleva al bien y al mal, ¿no? Y debemos de estar conscientes, pero sin embargo, no lo busquen, se los voy a leer en Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Nosotros ya estamos pasando por ese momento. Al estar ya en este nivel, ya tenemos cierta madurez espiritual. Ya hemos estado comiendo carnita sólida, ya, palabra sólida. Ujú. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Mm, qué interesante. Ya debemos de ya estar a la alertas. Ya distinguimos, oye, eso no está bien. Como que, como que eso no checa con la palabra de Dios. No es así. Vemos películas y decimos, no, esto está mal. Esto no va con la palabra de Dios. Yo lo que leí dice esto y aquí están haciendo lo contrario. Ujú. Aquí están enseñando, y ahorita últimamente en las películas de Disney, de por sí traían algunos mensajes ocultos, ahora está peor, porque ya son descarados, ¿no? Ya en películas infantiles, hermanos, pasan escenas o pequeños sketches donde pues ya están pasando ahí que la niña tiene dos mamás o que tiene dos papás, metiendo esa ideología de género en las películas. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues debemos de saltar. Ah, no, no, no. Esta película ya está hablando de algo que en la palabra de Dios no está. Dice en la palabra de Dios que hombre y mujer formó y los dos se unieron en una sola persona para formar familias. No está diciendo que mujer y mujer y hombre y hombre. Al contrario, en la palabra dice que aquel hombre que deje de usar, que deja el uso natural de la mujer y la mujer del hombre, están en pecado y en pecado de muerte. Entonces nosotros ya tenemos ejercitado ese uso, ya estamos en una madurez espiritual y podemos discernir, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Entonces ya podemos reconocer las tradiciones. Y para rematar, en Proverbios 12:15 nos dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Ya sabemos por dónde van. Oh, vente, pues mira, este, hay una situación muy difícil aquí en este lugar, ¿no? Cuando fallece una persona, todos los cristianos sabemos que la decisión de vida está aquí hoy, en este momento. Aceptas al Señor Jesús como Señor y Salvador y te esfuerzas y cumples con la ley y te apartas, vas sin preocupaciones a dormir porque vas a estar con el Señor. Llevas una vida licenciosa, no aceptas al Señor, no quieres escuchar de la palabra, haces y deshaces, bueno, la paga del pecado es muerte y muerte eterna, porque no van a tener un abogado como nosotros, que lo tenemos, ¿no? Él está abogando por nosotros constantemente ahí con el Padre, pero no van a tener un abogado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué nos dicen? No, pues tantito, no te hace daño, mira, vente a la pachanga, toma unas cubitas, mira, esa muchachita te está haciendo, pues, ojitos. Ah, después te arrepientes, le pides perdón a Dios y vuelves a bien, ¿no? No, hermanos, ya sabemos discernir entre el bien y el mal. Dice la palabra de Dios, todo lo podemos hacer, pero no todo conviene. ¿Y qué es lo que no conviene? Pues lo que me lleva a apartarme
de Dios, a ofender a Dios y a la muerte espiritual. Entonces nosotros debemos de apartarnos del engaño. Y las tradiciones también son un engaño. Venga, vamos a celebrar la Navidad. Es el nacimiento de Jesús. Juan, número 1. No es cierto, no es el nacimiento de Jesús. Número 2. Celebrar, ¿cómo vamos a celebrar? ¿Cómo es la celebración? Número 3, ¿en qué acaba? ¿O en qué termina? ¿Verdad? Las costumbres. Ay, pues nada más voy los domingos porque pues tengo que ir con mi esposa, con mi esposo. No me gusta, mi mamá me llevan, pero realmente pues me aburro, no me agrada. Es mejor estar jugando todo el día esos jueguitos, ¿no? Electrónicos, ¿no? Está más interesante estar matando allí. O sea, a fin, los jóvenes de ahora ya ni sienten feo cuando se ven o se oyen esas noticias, ¿no? Porque se acostumbran a verlo en jueguitos. Entonces, tenemos donde nos da el Señor ejercer el discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Y sí podemos reconocer las tradiciones. Hay que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que si son muy sutiles esas tradiciones, que nos ayude a apartarnos de ella por mucho que nos guste. En Gálatas 1, 11, 12 nos dice más, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Evangelio no nos va a buscar el mal. La palabra de Dios nos busca siempre la felicidad, el bien, el bienestar, ¿sí? El ser sanos, el ser liberados. A eso vino el Señor Jesús, a quitarnos las cargas. Y las tradiciones hacen todo lo contrario. ¿Qué hacen? Nos pan cargas, nos encadenan, nos engañan, nos confunden. Y en la palabra de Dios no hay confusión, no es un Dios de confusiones. El Señor es directo. Entonces esto se los dice Pablo. Ajá, cuando estaba compartiendo en Gálatas, que el Evangelio es de Dios, no hay engaño, pero con lo que enseña el hombre sí, conlleva muchas situaciones. ¿Quién está en contra de las tradiciones? Los hombres no, nos gusta, ¿no? Hay pachangas, hay relajo, muchas cosas que nos gustan, las lucecitas, los arbolitos, los regalitos, los disfraces, el beber, muchas cosas, ¿no? Entonces, no, la verdad, no me digan que los hombres son los que están en contra de las tradiciones, no. ¿Quién está en contra de las tradiciones? El autor de la vida, el que nos ha librado de ellas, del engaño, el que nos abre los ojitos, el que nos va quitando como a Pablo las escamas de los ojos, ¿no? Poco a poco, es lo que está pasándonos, ¿no? Yo todavía tengo escamas, hermanos, y me sigue quitando las escamas el Señor, para que yo pueda ver bien. Por eso les digo, no se angustien, ay, es que estoy mal, no, angústiate tantito, pero ponte a reflexionar y si estás haciendo algo que no está bien, pues ve a tu Padre que está contigo y declárale, arrepiéntete con Él, porque Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos. Estamos en ese tiempo. Y bueno, pues Él está en contra de las tradiciones porque nos lastiman. Jesús no vino a hacer que nos perdiéramos, ¿no? Sino a salvarnos, ¿no? Y Él sabe que muchas de estas tradiciones o costumbres nos pierden, nos lastiman, nos dañan, nos enferman,
nos llevan a la muerte otra vez. Entonces, por eso está en contra, y nos lo dice en Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así es, hermanos. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Él habla muy duramente en esta palabra. Hermanos, hijos míos, hermanitos, su corazón está lejos. Las tradiciones los han envuelto. Realmente no están honrando, no me están honrando, porque están enseñando cosas que los alejan, endureciendo su corazón, enfriando su mente, no les permiten ver. Esas tradiciones lo único que hacen es romper nuestra relación, ese puente que yo construí con ustedes. Por eso está en contra de las tradiciones. Debemos de pedirle al Señor esa fortaleza que necesitamos para luchar contra ello. Hermanos, en serio, el Señor, algunos a lo mejor ahorita nos está regañando, a otros nos está enseñando, a otros nos está redarguyendo y a otros nos está instruyendo. Pero lo que esté haciendo ahorita nuestro Señor en nuestro corazón, debemos de llevarlo a cabo. Concluyo, hermanos, con este tema, que debemos de amar al Señor sobre todas las cosas, como dice tu palabra. Y debemos de esforzarnos, de ser valientes. Siempre estamos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sí, hay que pedirle esa fortaleza para poder hacer las cosas. Cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas, Él nos hizo nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron. Pues hay que seguirnos desprendiendo de esas cosas viejas. Y si entre esas cosas viejas hay tradiciones que están dañándonos a nosotros y a nuestra familia, hay que dejarlas, sin pensar. Miren, a mí me gustaba mucho la música de los Beatles. Los Beatles, ya no me faltaba poner pósteres en mi recámara. Cuando acepté al Señor en mi vida, yo tenía long plays, cassettes de ellos. Me sabía su vida al revés y al derecho de cada uno de ellos, ¿no? Me encantaba, no les voy a mentir. Tenían buena música, sí. Pero en un estudio descubrimos y nos enseñaron, pues, que ellos tenían bases satánicas en su música. Obviamente, pues, también su vida fue licenciosa y llena de mucha perdición y de tradiciones, religiones, como el budismo, el sintoísmo, donde se tenían que drogar y cosas por el estilo, pues obviamente, ¿no? Estaban muy, muy mal este cuarteto. Y cuando el Señor me abrió los ojos al respecto, aparte de quitarme, porque sí caía como en una idolatría, sí caía en una idolatría, hermanos, agarré, llegué y lo primero que hice fue romper todos mis long play. Sí me dolió porque pues, había gastado dinero y eran mis long play. Rompí y trituré los cassettes. Todo fue a la basura, todo fue roto. Porque no solo descubrí que estaban mal y me dañaban, sino por amor a mi Señor. Me enamoré de Él. De todo lo que Él había hecho por mí, sin que yo lo mereciera. Entonces, ¿yo qué iba a hacer? ¿Romper unos long play? Se van y ya. ¿Dejo de oírlos? Sí, ya. Hay alabanzas más hermosas. Hay melodías que se pueden escuchar muy bonitas, ¿no? Entonces, pues, concluyendo, en Josué 1, 8, 9 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que aprender a meditar en la palabra, sentarnos, discernirla, qué nos está diciendo el Señor, qué tenemos que corregir, qué nos está mostrando, porque nos está mostrando su corazón.
El corazón del Señor está en esta ley. ¿Para qué guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito? Para tu bien, para mi bien, y para estar con él al final. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No quiere decir que no tengamos sufrimientos, hermanos. La vida del cristiano está lleno de retos, pero ya no los vamos a ver como los veíamos cuando estábamos en el mundo. Y siempre vamos a ver la mano del Señor involucrada en nuestras vidas. Hemos visto testimonios y hemos vivido también nosotros cosas increíbles que solamente Dios las hace. Mira que te mando, fíjense bien lo que dice aquí, es un mandamiento. No está diciendo, a ver si quieres, si puedes, no. Mira que te mando que te esfuerces. Oh, está difícil. Vamos a esforzarnos. Ahorita les voy a compartir un testimonio bien hermoso, no es mío, pero ay, Dios mío, cuando lo oí, no. Que te esfuerces y seas valiente. Los valientes arrebatarán el reino del cielo, de los cielos, ¿no, hermanos? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Queremos que Él esté siempre con nosotros? Sí, yo sí quiero, la verdad. Y el testimonio que les quiero decir, porque, híjoles, pues sí le dio fortaleza y la hizo valiente, es a mi hermana. 25 años de compartirle la palabra y llegó el momento en que ella aceptó al Señor. Hoy, día glorioso para mí, de fiesta en el cielo. Pero ella tenía algo que no podía dejar, y eran sus santitos. Iba yo a su casa y pues tenía ahí en su chifoniero, no sé, tocador, muchos santitos. Tadeo, Martín de Porres, y no sé qué tantos santitos ahí tenía. Obviamente yo no le decía nada, no era mi papel juzgarla, estaba empezando en la palabra. Yo más bien era disipularla, mis hijas iban a disipularla también en la palabra o vía telefónica y estar orando por ella. Y un día me vino a visitar, hermanos, y wow, vino todavía con dolor en su corazón, pero me gustó porque llegó con una bolsa y adentro venían todos sus santitos. Y me dijo, quiero destruirlos. Ahorita me siento valiente y lo voy a hacer por amor a Dios, porque me he enamorado del Señor, porque leí la palabra donde dice que no debemos de idolatrar nada hecho por manos de hombre. Y me dio su bolsa y empezamos a romperlos, hasta que los hicimos y los trituramos, ¿no? Y entonces esta palabra me acaba de recordar que podemos ser valientes y esforzarnos, porque Dios nos da esa fortaleza si se la pedimos. Y meditar en su palabra, hacerla nuestra, hermanos. Tenemos en la palabra el corazón de Dios. No tengamos temor. Él nos dará sabiduría para comportarnos en los lugares donde tenemos que ir, en Navidad, por ejemplo, en Año Nuevo con nuestros familiares que no son cristianos, pero nos va a dar la inteligencia y la sabiduría para estar ahí con ellos, sin necesidad de caer en lo mismo, y poderles compartir y dar un testimonio hermoso de que Dios es lo más grande y la salvación que ellos pueden tener. Con esto termino el tema, hermanos, y pues si me permiten quiero hacer una oración por ustedes y también por mí, porque si estamos en una tradición, por muy sutil que sea, y el Señor nos las revela, las dejemos, nos esforcemos y seamos valientes, y tengamos esa fidelidad para dejarlas de hacer. Señor mío, te doy las gracias porque me has permitido compartir este tema con mis hermanos. Te pido nos perdones, Señor, si estamos en esta situación. Ayúdanos a que nuestro corazón lo reconozca y nuestra mente también y renunciemos a ello. Danos esa fortaleza, Señor, y
Y como dice tu palabra, a ser valientes y esforzarnos para dejarlo de hacer. A alimentarnos de tu palabra y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre, Señor, y nos ayude a discernir tu palabra, a hacer lo correcto, a seguirnos apartándonos para ti. Señor, te doy las gracias por la vida de cada hermano, de sus familias, que seamos testimonio vivo, Señor, para los que aún no te conocen, para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros vecinos, para nuestros propios hijos. Señor, ayúdanos a seguir adelante y perdónanos. Perdónanos si hemos caído en ello. Límpianos, límpianos nuevamente con ese hisopo, Señor, y déjanos blancos, Señor, como la nieve, que seamos dignos para ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanitos, pues los invito a que nos acompañen a la reunión. Si hay dudas, si hay preguntas y sobre todo si hay algo que compartan también para que enriquezcan en el Zoom. Es muy agradable esas reuniones, hermanos, para enriquecernos unos a otros. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta pronto. Los esperamos el domingo.